Resulta que en mi casa, como ustedes bien lo han sabido por otras enseñanzas que hemos tenido, eh, yo me crié con un padrastro, ¿sí? Y mi padrastro, algo que vivimos en mi casa es que ellos eran mi mamá y mi papá, mi padrastro, siempre le digo papá, mi mamá, ellos eran unos duros en cosas de manualidades. Y mi mamá más enfocada hacia las cosas como de costura, o sea, todas, bueno, costura y demás cosas. Y mi padrastro, mi papá, era muy fuerte, o también sabía, perdón, cosas de cocina y cosas relacionadas con químicos. Y, y hoy yo decía, mi mamá de pronto se va a enterar de esto el día de hoy en la enseñanza, pero bueno. En la casa habían químicos, muchos químicos. Químicos fuertes. Había un químico, yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, hay un químico, recuerdo, se llama el ácido sulfúrico. Miren, el ácido sulfúrico es una cosa increíblemente fuerte. Eso derrite lo que sea, a excepción del vidrio. Sí, él venía en frascos de vidrio, pero ese lo ponía usted en tela y te la derretía, la quemaba. O sea, lo ponía usted en algún tipo de metal y lo volvía una nada. Sobre metal, quitaba la pintura y lo debilitaba. Ahora imagínese lo que le podía hacer eso a la piel del ser humano. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones, eh, mi padrastro lo utilizaba para, para blanquear el baño. Entonces él agarraba y le ponía así 2 goticas de ácido sulfúrico. No estoy hablando de ácido muriático, no. Ácido sulfúrico, le ponía 2 goticas al sanitario y esas 2 goticas hacían que el agua empezara casi que a hervir. Eso sí, quedaba súper blanco ese sanitario. Pero era, o sea, eran goticas, él ponía goticas, o sea, yo recuerdo que era tan fuerte y tan poderoso que yo tocaba el sanitario por fuera y se calentaba, porque el ácido sulfúrico era una cosa increíblemente fuerte. Pero bueno, lo que yo quiero contarles es que no pierdan el enfoque de lo que quiero enseñar hoy, por favor, por favor. Hoy no quiero que ustedes me digan, uy, ese Edwin tan irresponsable. No quiero que pierdan el enfoque de lo que... No nos desviemos del punto importante aquí. Y un día pasó algo, ¿sí? Yo mientras preparaba esta enseñanza, yo decía, venga, ¿cuántos años tenía yo más o menos cuando eso pasó? Yo creo que yo tenía más o menos unos entre 10 y 12 años. Entonces un día pues a mí me tocaba hacer el aseo y yo vi el baño como medio sucio. Y yo dije pues, o sea, yo sé que mis papás me tienen prohibido ir menos mal, miro para allá y lo único que veo es el celular, no veo la cara de mi mamá, menos mal. Me tenían mis papás prohibido utilizar ese ácido. Lógicamente, ¿no? Un niño de 11 12 años, ¿qué va a hacer con ese ácido, no? Y entonces yo fui y lo agarré para limpiar el sanitario y lo limpié y quedó bien limpio. Todo perfecto. El crimen perfecto. No se dieron cuenta que yo lo utilicé. Y yo salí a la cocina con esa botella de ácido. Dije, vamos a taparla, ¿no? O sea, sí, teniendo mucho cuidado, todo el cuidado del caso. Cuando sí, 3 goticas de ácido sulfúrico en la mitad del piso de la cocina. Estamos hablando de las casas de compartir, como las entregaban o sea, originalmente, que eso era piso de cemento, ¿no? O sea, no había baldosa ni nada, había piso de cemento. Claro, cayeron esas goticas de ácido y yo dije, ah, caramba, el plan perfecto ya no es tan perfecto.
porque ya hay una evidencia de que yo utilicé ese ácido. Y justo, haga de cuenta como si hubiera caído ahí, en donde está el trípode, en una sala vacía, sin juego de sala, sin comedor, así. Yo, ahora, ¿qué hago? Y empezó mi razonamiento de un niño de 12 años, 11 años. No, yo creo que esto con agua cae. Y entonces le boté yo un vasito de agua. Y yo que le boto ese vasito de agua y empieza eso. Ay, caramba. No, esto está empeorando. Entonces agarré yo unos trapos. Dije, no, esto con trapos. Y escúchenme bien porque es que aquí es donde el corazón, o sea, no se desvíen. O sea, esto es lo importante de la enseñanza, no el niño, no el niño, otro niño. Y entonces agarro yo los trapos y le boto yo trapos a eso. Claro, a mí se me olvida y empieza ese ácido a comerse esos trapos. O sea, yo no sé si usted alguna vez ha visto, o sea, no mami, con el palo no. No sé si alguna vez usted ha visto una tela siendo derretida por ácido. O sea, eso se pone negro, se chamusca, se achicharra, pero no hay fuego. O sea, no hay presencia de fuego, no. O sea, se la va comiendo y el olor es... No, entonces yo agarro eso y lo hago así con el cuidado. O sea, yo sabía que si eso tocaba mi piel iba a ser... Entonces yo con el cuidado de que eso no me fuera a tocar y no me fuera a quemar. Y más grande, ya más grande el parche para ese momento. Y yo digo, no. O sea, no me pregunten por qué. Les estoy diciendo razonamiento de un niño de 12 años. No, esto de seguro, esto de seguro cae con limón. O sea, no me pregunten por qué, pero yo dije, esto de seguro va a caer con limón. Entonces yo recogí los trapos, quité ya las 3 goticas, la mancha de las 3 goticas era como el tamaño de una baldosa de 50 por 50. Y entonces no, esto con limón va a caer. Y yo corté como 3 limones y niño de 12 años encerrado en la casa. Y me pongo yo así de rodillas, así a restregar con los limones y a restregar con los limones y restregar con los limones y esa vaina se iba haciendo cada vez más grande y más grande. Y terminó la casa con una, no sé si decir, mancha. Pero yo, o sea, no, esta vaina con el limón no cayó. No, no, esto de seguro. O sea, el punto era que el ácido, como era tan fuerte y tan poderoso, lo que estaba haciendo era que estaba como blanqueando muy bien el piso. Pero estaba quedando una mancha en la mitad de la sala de ese blanqueo. Yo, no, esto cómo es que está quedando. No, a eso toca botarle Decol con detergente en polvo. No, esto es lo que le va a quitar esa mancha. Y saco yo le boto Decol y detergente en polvo y restriegue yo para que eso se caiga. ¿Y qué? Antes la reacción química de ácido sulfúrico con agua, Decol y detergente en polvo lo que hizo fue que la mancha cada vez fuera más grande. Al final de la tarde, un piso el piso de la sala con una mancha irregular, como de 1,5 metros por 1,5 metros, así en toda la mitad de la sala. O sea, era imposible no darse cuenta. Quedó mareado el piso de la sala. Ahora, ¿y qué es lo importante de esto? ¿O por qué les estoy contando esta historia? El problema, digo yo, mientras preparaba esta enseñanza, era hoy día, casi 30 años después, digo, ¿por qué mi razonamiento funcionó de esa manera? ¿Por qué yo pretendí quitar una mancha de ácido sulfúrico con agua, con limón, con tela, con detergente en polvo, con hipoclorito de sodio? ¿Yo en qué estaba pensando? O sea, ¿en dónde estaba mi razonamiento? Yo digo, pues, ¿qué razonamiento iba yo a tener siendo yo un niño de 11, 12 años? El problema era ese. Un niño de 12 años enfrentándose a un problema que no tenía idea de cómo resolver y sin poder tener la ayuda de un adulto.
Hace poco, no sé si ustedes lo supieron, pero hace poco mi esposa, eh, bueno, ya hace como un año, perdón, salió a hacer una vuelta y le dijo a mis hijos, bebés, ya vengo, no me demoro. Y mi esposa se habrá demorado de pronto 50 minutos, pero a mi hijo mayor, Aarón, llegó un momento donde se desesperó de que su mamá no estaba y su razonamiento fue, tengo que salir a buscar a mi mamá. Y entonces el niño estaba aquí en la casa solo con Axel y el niño abrió la puerta, abrió la otra puerta, se salió y en la esquina no venía la mamá, pasó una señora, ya Aaron en ese momento estaba llorando y le dijo a la señora, es que mi mamá no está en la casa y estoy asustado. Entonces, ¿y usted sabe el número de celular de su mamá? Creo que sí, y no sé cómo él subió, no sé de dónde lo sacó, pero lo encontró, bajó y le dijo a la señora, mira, este es. Entonces la señora llamó a Xiomara y le dijo, mira, es que tengo un niño aquí, así, 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 ¿cómo se llama usted? Aarón. Estoy aquí con Aarón y Aarón está llorando, asustado, preocupado, porque usted no ha llegado. Claro, Xiomara ya venía como por el Coratiendas, perdón, como por donde Lucho, y Xiomara le dijo, dele por favor el teléfono al niño. Le dijo, Aaron, hazme un favor, súbete, entra, cierra y súbete. Claro, Xiomara llegó asustada, preocupada, como ustedes lo pueden estar en estos momentos. Yo llegué en la noche, yo no estaba y Xiomara me contó. Pero las dos situaciones, si ustedes se dan cuenta, tienen algo parecido. El razonamiento de un niño. ¿Sí? Nosotros de adultos, y cuando les estoy contando esta historia, todos hacen como o sea, el peligro. Yo le decía a mi hijo cuando llegué esa noche, le decía, bebé, ¿tú no dimensionaste todo lo malo que pudo haber pasado? Mira, se pueden meter a la casa, se pueden, hacen mercado con todo lo que hay aquí en la casa, incluido ustedes dos, o sea, no, o sea, mejor dicho, es que no, cada vez que pensábamos salía un escenario peor y un escenario peor y un escenario peor, pero definitivamente el razonamiento de un niño dista mucho del razonamiento de un adulto, ¿sí? Y les estoy hablando de todo esto porque esta semana sentía que Dios me estaba poniendo una palabra en mi cabeza y lo voy a decir de esta manera. Mi yo de hace casi 30 años y mi hijo de hace 1 o 2 años estábamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Estábamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Estábamos solucionando un problema de la manera en la que nosotros creíamos que se debía resolver. Y eso es lo que significa ser sabio en su propia opinión. Que usted cree que usted tiene la razón por la manera en la que usted está pensando. Que usted cree que usted está total y plenamente acertado por la manera en la que usted está pensando. Está siendo usted sabio en su propia opinión. Proverbios 3:7, que es el versículo en el que siento que Dios me estuvo patinando toda esta semana, Proverbios 3:7 dice, no sea sabio en su propia opinión. No sea sabio en su propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser sabio en su propia opinión? Mire, ser sabio en su propia opinión implica no consultar a nadie frente a sus dificultades y resolverlas como usted cree que es la mejor manera de hacerlo. Como un niño de 11 años quitando una mancha de ácido, restregando con limón. Eso es ser sabio en su propia opinión. El ser sabio en su propia opinión. Ahora, ¿por qué la Biblia me dice no sea sabio en su propia opinión? No sea, voy a decirlo así, no sea cerrado con sus dificultades para resolverlas como usted y solamente usted cree que están bien. El ser sabio en su propia opinión frena
la posibilidad de que usted crezca como persona. El ser sabio en su propia opinión le hace pensar y le hace creer que usted siempre tiene la razón. El ser sabio en su propia opinión te hace creer que la manera de hacer las cosas como usted las hace están bien y que el resto del universo está equivocado. El ser sabio en su propia opinión te lleva a estar estancado. El ser sabio en su propia opinión te aísla de los demás. El ser sabio en tu propia opinión te aleja de Dios. El ser sabio en tu propia opinión te aleja de las personas. El ser sabio en tu propia opinión es algo que Dios pide que nosotros nos alejemos de ahí, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, como les decía hace un momento, que usted no crea que como usted lo está haciendo está bien y que usted no está equivocado y que no necesita pedir la ayuda de absolutamente nadie. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión? 3 cosas. La primera, escucha autoridades. A mí me gusta mucho la historia de David. La historia del rey David que hemos leído y de la que hemos hablado bastantes veces. David, el rey, el sabio, el, el, el hombre conforme al corazón de Dios, subió y empezó a ser rey y vio a una mujer bella y le pareció muy bien, muy fácil mandarla, traerla, tener intimidad con ella. Después quedó embarazada, entonces tocó traer al esposo para que disimulara que no era de él, sino era del esposo, porque el esposo estaba viajando y el esposo no quiso, entonces lo fue y lo puso al frente de la batalla y bueno, vaya, póngalo ahí al frente de la batalla y que él muera y ya. Y aquí no pasó nada. El hombre estaba siendo sabio en su propia opinión. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Sí, yo creo que lo estoy haciendo bien. ¿Será que lo que yo hice está mal? No, yo no creo que lo que yo hice está mal. Pero tuvo que venir el profeta Natán. Y el profeta Natán viene y le dice a David, venga David, yo quiero contarle una historia. Es que mire, habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero el pobre no tenía sino una sola corderita que había comprado y criado. Y había crecido con él y con sus hijos. Mejor dicho, esa corderita era casi de la familia. Y, y, y resulta que vino uno de camino al hombre rico y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para darle de comer a este hombre que había acabado de llegar, sino que este hombre rico lo que hizo fue que fue y tomó la ovejita del hombre pobre, la única, y se la preparó para dársela al visitante que había llegado. David, ¿qué piensa usted? Y David dice, no, o sea, David dice, la Biblia dice que David se llenó de mal genio, se encendió el furor de David y dijo, ¿cómo así que este hombre rico miserable fue a quitarle la única oveja pobrecita familiar que tenía el hombre pobre? Dijo, este hombre rico es digno de muerte, debe pagar la cordera, mejor dicho, muchas veces. Y entonces Natán le dice a David, ese hombre rico eres tú. Y David queda como, espéreme un momentico, sí, Dios sabe lo que tú hiciste con Betsabé, Dios sabe todo lo que tú hiciste, tú tienes muchas parejas, tienes muchas concubinas y fuiste y te metiste con la única esposa que tenía aquel. Y tú lo viste como que eso estaba bien. ¿Qué hizo David en ese momento? Se dio cuenta de su error. En ese momento David dejó de ser sabio en su propia opinión. Entonces, la primera manera en la que nosotros podemos dejar de ser sabios en nuestra propia opinión es escuchemos a las autoridades o a las personas que están alrededor nuestro, que de alguna manera, aunque a veces no nos gusta cómo vienen, se acercan a nosotros y nos dicen, hey, la manera como lo estás haciendo está mal. Hey, como tú estás solucionando ese conflicto,
no es la manera correcta. Porque a veces, yo siempre lo digo, como adultos, nos cuesta mucho trabajo ser corregidos. Nos cuesta muchísimo trabajo que alguien venga y nos diga, hey, eso que tú estás haciendo con tu hija, la manera en la que estás corrigiendo a tu hija, está mal. Mira que tu hija está, mira que tu hija cada vez está siendo más desobediente contigo. Cuidado con eso. Y nos duele. O sea, nos duele que de cierta manera nos hagan sentir que la manera en la que estamos corrigiendo a nuestros hijos está mal. Pero necesitamos que una persona que está fuera del conflicto venga y nos diga, perdón, si estamos equivocándonos en algo. Necesitamos escuchar a las autoridades. ¿Sí? Yo tengo que decir, en ocasiones han habido personas que se han acercado a nosotros con mi esposa, conmigo, y nos han dicho, hey, lo que estás haciendo con tu hijo está mal. Y tengo que reconocerlo, que a veces me cuesta trabajo aceptarlo. Pero tengo que devolverme con mi esposa, hablar con ella y decirle, amor, creo que sí nos estamos equivocando. Creo que nos estamos equivocando con esto. Creo que nos estamos equivocando con aquello. Pero las autoridades Dios las ha colocado con un propósito. Entonces, la primera manera en la que usted puede dejar de ser sabio en su propia opinión es escuche a las autoridades. La segunda manera en la que puedo dejar de ser sabio en mi propia opinión. Vea, consulte a Dios. Pregúntele a Dios. La Biblia dice que David en muchas ocasiones, consultó a Jehová, preguntándole, Señor, ¿subiré yo a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondía, suba, vaya. Y David decía, bueno, ¿a qué ciudad tengo que ir? Y obtenía la respuesta y le decía, a Hebrón. Y David iba y obedecía. El cambiar mi manera de pensar, el dejar de ser sabio en mi propia opinión, implica en cuanto a cómo estoy consultando a Dios por cada cosa que tengo que hacer. Es decir, le pregunto a Dios si cada cosa que yo voy a hacer, debo hacerla o no debo hacerla, o simplemente la hago porque asumo que tengo que hacerla. Miren, hace algunos años vino una misionera a compartir con nosotros. Esta mujer es misionera en Afganistán. Ustedes saben que Afganistán es una tierra de conflictos muy fuertes y además es una tierra en donde el cristianismo es casi que no, es algo ilegal. Y yo recuerdo que esta mujer, cuando nos sentábamos a hablar con ella decía, miren, hemos tenido que aprender a escuchar la respuesta de Dios, la voz de Dios, aún para salir a comprar una libra de arroz. Ella decía, estamos cocinando y nos hizo falta comprar algo, nos hizo falta comprar una libra de arroz. ¿Qué hacemos en un pueblo latino? Vaya, amor, vaya, agarre plata y vaya. ¿Ya? Ella decía, nosotros no podemos hacer eso. A nosotros nos toca, antes de salir, orar. Señor, ¿es tu voluntad que salgamos a comprar una libra de arroz? Papá, ¿es prudente? ¿O está pasando algo allá afuera y no debemos salir? Y yo tengo que decir que eso es algo que se me quedó aquí. Y esta semana que estaba preparando la enseñanza, yo decía, papá, ¿qué tanto estamos consultándote a ti cada cosa que tenemos que hacer? ¿O estamos siendo sabios en nuestra propia opinión? Desde salir a la calle para comprar algo, como a qué persona estoy eligiendo para estar conmigo. No, a mí me gusta ella, está como bonita y como buena gente, no pelea tanto. Sí, con ella puede ser. Pero estamos diciendo, Señor, ¿será ella? Estoy buscando un trabajo, pero es que mire, este trabajo me pagan
6 millones y este trabajo me pagan 4 millones. No, pues yo me quedo con el de 6. ¿Y si lo que quiere Dios es otra cosa? Porque estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, viendo las cosas con nuestros ojos, sin preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Ser sabio ser sabio en nuestra propia opinión implica tomar las decisiones nosotros mismos sin consultar ni preguntar a nadie. Y es la segunda manera. ¿Cómo dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión? Segunda manera, consúltele a Dios. Pregúntele a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? No lo sé, pero papá sabrá qué tengo que hacer. Nada, yo creo que lo que tengo que hacer es esto. Me quedé sin trabajo, pues vamos a buscar otro. Me quedé sin trabajo, uy, no sé, mis jefes desgraciados. Bueno, a veces sí. Pero, ¿qué nos quiere enseñar Dios con lo que está pasando? No ser sabios en nuestra propia opinión. No ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Saben? Y la tercera, y la última que tengo que decirles que a mí me sorprendía, yo decía, no puedo creer, no me entra esto a mí en la cabeza fácilmente, porque las tres cosas me las enseñó el mismo David. Y me dice David, escúchenme bien esto, ¿usted no quiere ser sabio en su propia opinión? Escuche a las autoridades, escuche a los profetas, escuche a su pastor, escuche a su líder, es lo primero. El segundo, busque a Dios. Pero el tercero, escuche a las personas que lo rodean. En 1 Samuel 23, en 1 Samuel 23, David escucha al pueblo. El pueblo viene y le dice, David, he aquí los filisteos combaten a Keila y le están robando las eras. Pero el mismísimo pueblo estaba aconsejando a David acerca de las cosas que estaban sucediendo. ¿Y qué hizo David? Escuchó el pueblo y tomó la decisión de lo que tenía que hacer. Escuchó el pueblo y consultó con Dios. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque una cosa que nos hace que nos hace ser sabios en nuestra propia opinión es comernos todas las cosas nosotros, es no ir a buscar y no escuchar lo que los demás tienen para decirnos. No. Ser sabio, dejar de ser sabio en nuestra propia opinión es ir y consultar a las personas que nos rodean. Es ir y preguntarle a las personas que están alrededor suyo. De las cosas que yo me arrepiento, no sé si esta historia se la he contado a algunos de ustedes, pero de las cosas que yo quizá me arrepiento, eh, estaba aprendiendo y digo, no sé si lo manejé bien o no lo manejé bien, pero en una ocasión llegó una pareja a decirnos, Edwin, nosotros nos queremos casar. Y yo veía una diferencia tan grande entre ellos. No les estoy hablando de una diferencia de edad, ni les estoy hablando de una diferencia de dinero. Les estoy hablando de una diferencia en nivel de madurez, si lo podemos decir. De madurez y sentido de responsabilidad en la vida. Y yo siempre le digo esto a mi esposa cuando hablamos y con las personas a las que se lo cuento. Yo como pastor nunca no podía agarrar, por ejemplo, agarremos a Camila y decirle, ven Camilita, que yo te quiero decir algo por allí. Camilita, no se meta con Jorge. Jorge, mire, yo no sé, Jorge, qué le dio a usted, pero Jorge es un vago, irresponsable, mentiroso. Usted va a sufrir con él. O sea, yo no sé si usted no está viendo todo lo que yo estoy viendo en Jorge. O sea, vaya al médico, mamita. Pero yo veía una distancia tan grande, pero yo no podía hacer eso. O sea, no como pastor, no puede hacer eso. Yo todo lo que yo hacía era, no sé,
voy a ponerles este ejemplo. Si yo sabía que Jorge era medio cochino y Camila, no, medio cochino, no, cochino entero, y yo sabía que Camilita era, oh, perdón, sí, gracias, cochino y medio, y Camilita era muy limpia, pues yo lo que hacía era como, Jorge, vamos a ir a tu casa y voy a ir con Camila, porque quiero que Camila conozca la cueva en la que usted vive. ¿Sí? Pero si Camilita, después de que entra a la cueva donde vivía Jorge, sale y salía más enamorada por el olor, entonces, digo yo, estaba siendo ciega en su propia opinión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Me hubiera gustado que en algún momento Camilita me hubiera preguntado como amigo, Edwin, ¿usted cree que yo debo casarme con Jorge? Para haberle podido decir en la cara, no, yo creo que usted va a sufrir. ¿Sí? Y les digo que es una de las cosas en las que quizá me, me, me arrepiento o me significaron, fue un grado muy alto de aprendizaje, porque yo hubiera querido poder decir directamente no, pero nunca ella llegó a, digamos, a pedir ese consejo muy puntual de decir, Edwin, tu opinión, no como pastor, como amigo. Nunca lo hizo. Ignoró, o sea, no escuchó esa voz de autoridad, ignoró todas las cosas que yo quise que ella viera, que quisimos con mi esposa que ella viera, no las vio. Mi esposa la llamó incluso el día del matrimonio. Y mi esposa siendo muy prudente, mi esposa no le dijo, no se case usted. No, mi esposa le dijo, ¿tú estás segura? ¿Estás segura? Sí, sí. Bueno, se casaron. Eso fue año 2000 reciente y hoy ya no están juntos. Ella quiso ser muy sabia en su propia opinión, pero nunca quizá fue a preguntarle a Dios y decirle, papá, ¿es él? Y buscar a las personas que estaban alrededor para decirle, ¿será que es él? Miren, Dios definitivamente quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que dejemos de ser como niños en nuestra propia opinión. Él quiere que busquemos la manera de resolver nuestra vida y que busquemos dirección a cada cosa que hacemos. Y con esto termino. El buscar a Dios, orar y preguntarle a los demás me aleja de ser sabio en mi propia opinión. El buscar a Dios, orar y preguntar a los demás, buscar a Dios, orar y preguntar a los demás, me ayuda a crecer como persona. También me hace ver que me equivoco. Me hace ver que a veces no veo las cosas bien y que estoy mal, como todos los demás. El buscar a Dios, orar y preguntar me ayuda a crecer, me acerca a las personas y definitivamente me acerca a Dios. No sea sabio en su propia opinión. No se cierre con sus cosas, con sus problemas. No se equivoque. Y quiero que se lleve esta imagen hoy. No sea como un niño de 12 años, quitando una mancha de ácido sulfúrico del piso restregando con limón. ¿Me perdona si se le digo de esta manera? Perdóneme. No sea torpe. No sea torpe usted solo. No sea sabio en su propia opinión. Busque a Dios. Ore. Busque a su autoridad. Y definitivamente pregúntele a los demás. Oremos. Padre, gracias. Hoy, hoy tenemos que decir, Rey,
aléjanos de creernos súper sabios en nuestras propias opiniones. Aléjanos de escondernos en los problemas y no buscar ayuda. Aléjanos de ensimismarnos, de comernos todos y de comernos todo y que eso sea una bomba dentro de nosotros. Papá, aléjanos de, de no consultarte y de no consultar con la persona que está al lado mío. Yo quiero crecer y queremos crecer cada uno de nosotros. Rey, ayúdanos a acercarnos a ti, aun con decisiones pequeñas. ¿A dónde tengo que trabajar? ¿Quién va a ser mi pareja? ¿Cómo tengo que corregir a mi hijo? ¿Qué debo hacer hoy? Y que constantemente estemos cerca de ti preguntando. Pero sé que a veces es difícil escuchar tu respuesta. Así que permítenos también tener la humildad para acercarnos a personas alrededor nuestro y decir, me está pasando esto y no sé qué hacer. ¿Qué harías tú? Me está pasando esto y estoy siendo torpe, no sé cómo salir de aquí. Y definitivamente oro porque nos des la sabiduría para encontrar el consejo sabio en personas alrededor nuestro. Guíanos a conectarnos más como comunidad y guíanos a tener la sabiduría con mi esposa de, y aún a los líderes de poder dar el consejo sabio, de poder escuchar cuál es tu voz, qué dice tu palabra y qué creemos que se debe hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén.